Bienvenidos nuevamente a su semana de clases de la matinala de los días sábados de historia. Espero que estén muy bien, espero que esto esté transmitiendo, espero que me respondan para poder saber si esto lo estamos haciendo de la manera correcta. A ver si se escucha bien. 1, 2, 1, 2. Hola, hola, hola. Vamos a pensar que sí. A ver, vamos a escribir aquí en el chat. Hola. ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? Hola. Perfecto. Vamos entonces a continuar con nuestro querido tema del día de hoy. ¿Cómo está Camila? Muy buenos días aún. Como recordaremos la clase pasada, estuvimos revisando un poco algo de frío. Tuvimos a nuestro querido compañero Sabu Mafu, que por la situación del tiempo hoy, que estaba muy nublado, prefirió quedarse descansando un rato más para poder ver la Champions. Entonces, como les comentábamos, la clase anterior habíamos visto la Guerra Fría, que fue un conflicto que sucedió luego de la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que recibe el nombre de Guerra Fría porque no fue un conflicto, una guerra directa, una guerra caliente entre las potencias de ese entonces, sino que se le consideraba fría porque ambas potencias tenían un enfrentamiento, pero en distintos ámbitos de la vida, de la vida cotidiana, de la vida política, de la vida social y la vida económica. Primero se enfrentaban dos sistemas políticos opuestos, el socialismo y las democracias liberales del capitalismo, un sistema económico, un sistema estatista con un sistema de libre mercado. También se enfrentaban en distintas competencias, como por ejemplo las de Miss Universo, las de los Juegos Olímpicos, algunos mundiales de algunos deportes, y también desgraciadamente se enfrentaban a través de guerras civiles o revoluciones de otros países, como por ejemplo serían los casos más emblemáticos. Recordemos a John Rambo, la guerra de Vietnam, recordemos también Corea y la situación con la revolución cubana con los hermanos Castro. Esos serían ejemplos concretos de enfrentamientos indirectos entre estas dos potencias. Otra de las consecuencias que produjo el fin de la Segunda Guerra Mundial es el que vamos a revisar hoy día. Es el de la descolonización. Sí, repítelo usted también. Descolonización. ¿Qué es la descolonización? Eso es lo que queríamos ver el día de hoy. Pero primero, como siempre, tengo que tomarme yo y achicarme un poco. Ahí sí. Bien. ¿Qué es lo que vamos a entender por atrás? Primero, ¿qué es lo que vamos a ver el día de hoy? ¿Cuál será nuestro objetivo del día de hoy? Primero, principalmente, me refiero, va a ser conocer a grandes rasgos el proceso por el cual ocurre la descolonización de las colonias africanas y asiáticas de las potencias. Es decir, esa caricatura que está ahí grafica al continente africano. Cada personaje que está alrededor de este continente representa a una de las potencias coloniales. Podemos partir por España, Portugal, Italia, Alemania, Gran Bretaña, Holanda, Bélgica y Francia. Esos son los países que tienen los llamados imperios coloniales. Ahora, ¿qué vamos a entender por descolonización? Primero debemos entender que es una de las consecuencias de del fin de la Segunda Guerra Mundial y que debido al agotamiento de estas potencias europeas, es decir, estos países, que luego de la Segunda Guerra Mundial quedan bastante devastados, porque al enfrentar una guerra es bastante cara. O sea, hay que pagar a los soldados, hay que pagar los recursos, hay que mantener vías de abastecimiento para ir a la guerra. Además, como está devastado y hay una crisis económica, las ciudades están destruidas y cada país tiene que dedicarse a reconstruir sus ciudades. Y además, tiene que estar preocupado de las colonias que tenía, que ya tenían un sentimiento de nacionalismo y decían, ¿por qué no nos gustaría un poquito de independencia? Un sentimiento similar al que ocurrió en en Hispanoamérica en el proceso de las independencias. Debido a esto también que tenían una crisis económica. Estaba la ciudad devastada, tenían que reconstruirse.
las colonias pierden la rentabilidad. Ya no es rentable sacar recursos de esas colonias. Porque ¿cuál fue el origen de tener colonias? Lo principal era ir a otro territorio, extraer sus recursos naturales, llevarlos a su país para poder comercializarlos y así tener grandes ganancias. El tema ya fue que ya no era tan rentable realizar ese tipo de negocios. Uno fue porque donde estaban las colonias, si pueden ver aquí en el ejemplo de África, también estaban como vecinos los distintos países que en Europa ya estaban en guerra. Entonces eso afecta las rutas comerciales y también termina perjudicando los beneficios económicos que pudieran haber percibido. Por eso es que estaban en una crisis económica, no solamente en el país, sino que en la colonia también estaban en una crisis económica. Sumado a esto, tenemos los nacionalismos de las colonias, donde los de Sudáfrica se empiezan a identificar como miembros de una nación, los de la India se identifican como de una nación, pero se dan cuenta que existen diferencias religiosas, por ejemplo. Vamos a ver el caso específico de la India. Lo vamos a ver con un invitado un poco calvo. Y tenemos también que la Organización de Naciones Unidas, que es la ONU, habla de un principio, una regla máxima, que es el principio de autodeterminación de los pueblos. Es decir, que cada pueblo sea capaz de decidir cómo quiere ser gobernado, cómo quiere administrar sus recursos y cómo quiere tener su vida política. Pongamos un ejemplo. Aquí tenemos una cita de la resolución 1514 de la Asamblea General de Naciones Unidas. Dice: la sujeción de pueblos a una subyugación, dominación y explotación extranjeras constituye una denegación a los derechos humanos fundamentales. Es contraria a la Carta de las Naciones Unidas y compromete la causa de la paz y las cooperaciones mundiales. Lo que quiere decir es que existe una colonia va a significar que un país, una nación, va a estar controlando a otra y la va a estar oprimiendo, y eso puede provocar que en algún momento haya un estallido y se pueda provocar otra guerra. O también puede ser que como quieren tener distintos territorios, las nuevas potencias que vayan surgiendo se van a encontrar en la misma disyuntiva y van a querer controlar grandes zonas de territorio, y eso puede provocar, por supuesto, nuevamente una guerra. Y ya habían salido de 2 guerras grandes y ya no querían tener una tercera, por supuesto. En simples palabras, ¿qué es la descolonización? Esto que está aquí. Proceso en el que las colonias europeas de África y Asia comienzan a independizarse. Todo ocurre como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Eso es lo que vamos a entender a grandes rasgos de qué fue la descolonización. Pasemos entonces a nuestro siguiente tema. Aquí tenemos un mapa. Si bien no es un mapa como el que me hubiese gustado, un mapa, pero es un mapa de las colonias europeas, de los imperios coloniales. ¿Cómo era que se dividían estos países el mundo? Vamos a ver aquí el número 1, que está en el color rojo, que es precisamente del lado que está aquí. Es de Reino Unido, Gran Bretaña o Inglaterra también se le conoce. Son conceptos distintos, pero en este contexto lo vamos a entender como que son casi iguales. Los ingleses, los de Reino Unido. Ellos tenían colonias. Podemos ver que el mapa está muy pintado de rojo. Podemos ver, por ejemplo, que habían colonias aquí, en esta parte de África, y en el sur de África. ¿Recuerdan Sudáfrica? Nelson Mandela, por ahí, ya, Mundial de África 2010, ya. Ellos hablan inglés. Al apartheid, bueno, de ahí viene esta situación de los imperios coloniales. Tenemos también el caso de Australia, pero nos vamos a quedar con el más emblemático, que sería este que está aquí, que sería la zona de la India, de Pakistán y de Bangladesh. Ese sería el primer ojo que tenemos que tener. El imperio colonial abarcaba grandes zonas del territorio mundial. Segundo país que queremos ver, o que quiero mejor que veamos, y que tiene una particularidad que hasta hoy en día tiene, podemos decir, arrastra un poco de cola hasta el día de hoy, que vendría siendo el tema de las colonias francesas que están en el Corea Sur. Bueno, esta es Francia, les presento. Este es Livrance.
El color azul representa a Francia. Tenemos, por ejemplo, aquí el caso de esta zona de África, que está muy colorada de azul, al igual que el mejor equipo del mundo. Este color azul representa el dominio francés que había en África. Estos países africanos, esta potencia europea controlaba esta zona de África y hasta el día de hoy, a pesar de que ya existe distintos países ahí, hay una independencia, está por ejemplo Burkina Faso, Nigeria, ellos ya son independientes, sin embargo hasta el día de hoy, 2018, siguen habiendo algunos temas económicos de los cuales dependerían del Estado francés, que tiene que ver con el uso de la moneda. Si bien sabemos que ya hay una independencia en esa zona de África, aún existen algunos lazos con las antiguas colonias. Un caso particular simplemente que les quería mencionar. Siguiente imagen. Veamos nuevamente este país. La India también tiene puntos azules. Los franceses también estuvieron en lo que era considerado la joya de la corona británica, que era la India, donde salía el té. Pero quiero que pongamos también atención a esta zona que está anaranjada, que según la simbología corresponde a otra potencia, pero que quiero que en esa época, cuando ocurre el proceso de la descolonización, en esta zona que está aquí, esa vueltecita ahí, donde está Palestina, donde está Siria, donde está Israel, ya. Esa zona, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, era parte de una colonia de un protectorado francés e inglés, igual que como ocurría en la India, pero en este caso ocurría en esa otra parte, que traía como consecuencia la creación del Estado de Israel y los conflictos que hasta el día de hoy siguen vigentes. Y como caso particular también les menciono el caso de Japón. Japón que está aquí, son este montoncito de islas, que tenía colonizado un poco lo que hoy conocemos como la península de Corea. Bueno, trae cola hasta el día de hoy porque aún ellos están, ahora están en reuniones para poder entrar en paz entre ellos, pero el problema de las Coreas vienen también de esta época, del proceso de la descolonización, porque tanto la Unión Soviética como Estados Unidos, que se estaban enfrentando, terminan dividiendo aquel país. Vamos entonces, ¿dónde está esta cosa? Aquí está. Vamos entonces, causas de la descolonización. Primero, nacionalismos, reiteramos, nacionalismo. Sentimiento de pertenencia a una nación y que sientan también que ésta puede organizarse. Eso tiene que ver también con el derecho a la autodeterminación. El derecho y el sentimiento que también tienen, si ustedes recordarán su periodo de adolescencia o los que tienen adolescentes, tienen un sentimiento de nacionalismo en el cual ellos quieren independizarse, quieren ser independientes, quieren vivir su propia vida, elegir su propio destino. Este mismo proceso, esta misma sensación que uno vive en su vida y que tienen los adolescentes, también ocurre con los países. Y en este caso con los países de África y de Asia. Siguiente causa sería la crisis económica y las ciudades destruidas, el debilitamiento de la posguerra, de luego de la Segunda Guerra Mundial. Las grandes potencias que existían, que eran conocidas como Francia y Reino Unido, ya no son tan fuertes, ya no son tan poderosas. Hay nuevas potencias, que en este caso serían las de la Guerra Fría. Estados Unidos por un lado y la Unión Soviética por otro lado. Y estos dos están de acuerdo con que hay que hacer una descolonización, obviamente. Son las nuevas potencias, son los nuevos grandes del barrio, son los nuevos matones y quieren controlar el mundo para poder ver cómo sacar mejor provecho. Siguiente punto sería la desconfianza en las potencias coloniales. Cada uno de estos habitantes que estaban en estas distintas colonias se preguntaban, ¿qué interés puede tener la metrópoli por nosotros? ¿Qué interés puede tener los franceses en que nosotros estemos bien, que tengamos un desarrollo humano dentro de nuestro territorio? ¿Qué interés pueden tener ellos si ellos están con su ciudad destruida, tienen crisis económica, no tienen que comer? ¿Qué van a preocuparse de nosotros? Solamente nos vienen a explotar. Bueno, ese era un pensamiento que tenían en esa época y que debido a ello empezaron a tener esa, que se junta también con el nacionalismo que estaban teniendo cada uno de ellos. Y como cuarta causa tenemos, esto que me voy a correr hacia el lado, el derecho a la autodeterminación de las políticas de la ONU. Dentro del derecho a la autodeterminación,
la Asamblea General de las Naciones Unidas, que es una asamblea donde se reúnen todos, bueno, los que están escritos solamente, que en su mayoría son la gran mayoría del mundo, pero donde todos los jefes de Estado o los cancilleres o los representantes de cada Estado de los que están inscritos han llegado al acuerdo que la falta de organización política no es razón para retrasar las independencias. Algunas potencias coloniales, como fue el caso de Francia y Reino Unido, decían que los países africanos no tenían un orden político, que en la India no había un orden político, entonces era como son niños pequeños a los cuales debemos tomarlos de la mano y llevarlos a buen puerto. Bueno, la ONU decía, eso no es razón suficiente. Ellos tienen que encontrar su forma de organizar. El problema es que en ese proceso de intentar, que estos países intentaron organizarse, estallaron diversas guerras civiles. Por lo tanto, vamos a adelantar algo, una de las consecuencias de este proceso de descolonización fueron guerras civiles, producto también de las guerras de independencia, donde personas que se consideraban muchas veces del mismo país se enfrentaban simplemente por tener una idea distinta de cómo gobernarse, cómo resolver sus conflictos. ¿Estamos bien? ¿Estamos siendo claros con esta idea? Recapitulo. Descolonización. Proceso que vive África y Asia, proceso que vive las colonias de África y Asia, en el cual intentan independizarse de las potencias europeas. Debido a que, número uno, nacionalismos que hay dentro de esos países. Ellos quieren ser independientes. Se reconocen como una nación y tienen la necesidad de poder organizarse. Segundo, debilitamiento de la posguerra de las grandes potencias que eran Francia y Reino Unido. Y las nuevas potencias como Estados Unidos y la Unión Soviética querían poner un nuevo orden. Tercero, una desconfianza hacia las potencias coloniales y las políticas que tenía la ONU. Hay países, ¿cómo está Manu? Manu hace una pregunta, escribe, los países que no están en la ONU no siguen normas de este organismo, por ejemplo, derechos fundamentales. Estos derechos son, filosóficamente los derechos no dependen de un papel, sino que están dentro de la lógica y los conceptos humanos. Si existe un país que no acata las normas que tiene la ONU porque no es miembro, los países que están dentro de la ONU aún así pueden tomar medidas para poder presionar de alguna manera a este país que deje de hacer, que deje de cometer algunas, por ejemplo, persecución política a sus ciudadanos, por ejemplo. Acciones como, por ejemplo, pueden ser sanciones económicas, en las cuales se prohibiría el comercio con ese país, y los países que son miembros de la ONU toman el acuerdo y no comercializan con aquel país. Eso también con la intención de empujar a que todos los países se vayan a incluir dentro de este país. Ahora, puede ser también que no sean parte de esta Organización de Naciones Unidas, debido a que no tiene una organización política estable. Hay países que aún hoy en día siguen apareciendo nuevos países, como por ejemplo hace poco, unos 5 años atrás, si no me equivoco, Sudán vivió un nuevo proceso Sudán, que está en África, vivió un nuevo proceso de guerra de independencia, donde se separó Sudán del Norte con Sudán. Bueno, este otro Sudán, ellos tienen que evaluar si se unen o no a la ONU. Ahora, unirse a la ONU trae también muchos más beneficios que estar afuera. Por ejemplo, si están dentro de la ONU, forman parte de las discusiones y también parte de los beneficios económicos que se pueden dar a algunos países, por ejemplo, que están en el subdesarrollo o en el tercer mundo, que tienen problemas económicos. Si un país es miembro de la ONU, puede pedir ayuda a otros si es que vive algún proceso de crisis económica. Bueno, ustedes saben, cualquier duda que puedan tener, ustedes la escriben y la podemos resolver inmediatamente. Si no, una vez que termine la clase, yo me dedico a escribir y queda por lo menos en el registro del chat. Ay, por Dios. Estamos bien entonces.
Sigamos con, bueno, de hecho, la próxima clase nos toca ver la 1, así que ahí vamos a ir ya de lleno con el tema de la 1. Sigamos entonces con el tema. Tenemos nuevamente nuestro mapa. Así fue el proceso de las colonias. Y tenemos que... ¡Ah! Apareció un peladito. Ya, este peladito, me imagino que lo conocerán. Un pacifista mundial. El señor Mahatma Gandhi. Bueno, este señor... Este señor, la intención que tenía, al igual que todas las personas que vivían en la India, era poder independizarse, y él lo quería hacer de una manera pacífica, porque las independencias, los procesos de colonización, produjeron independencias violentas o independencias pacíficas. Y este fue uno de los casos en que la independencia se trató de llevar de una manera más pacífica. Vamos a ver entonces, señor Gandhi, qué otra cosa más tiene para nosotros. Pero, sale. Ya, ahí sí. Ya. Como les quería mostrar nuevamente, tenemos a nuestra India. Vamos a ir un poco más cerca. A ver, acerquémonos un poco. Ya. Aquí tenemos el mapa actual, ¿sí? Los colores para que nos podamos ubicar. Y la India está en esa cuatita que tiene ahí, como que está debajo de China. Ahí está ya. Pero acerquémonos un poco más. Ya, Gandhi, ya, ven para acá. Ya. Muévete, Gandhi, eso, ya. Acerquémonos más. Por Dios. Ya, dejémonos ahí. Quedémonos ahí entonces. Señor Gandhi, vamos a ver entonces cómo fue el proceso en el cual la India, que fue la joya de la corona de Reino Unido, de la reina, esa que toma té. Bueno, la idea del té, el tecito, viene de esta zona. De esta zona fue donde ellos empezaron a cultivar más y explotar este recurso de el té. Tenemos entonces, en estos casos, el tema de la India. Y les quiero que miren la India. Es enorme. Hoy en día es uno de los países que tiene más población en el mundo junto con China. Y es uno de los países que ha tenido mayores crecimientos económicos actualmente. Pero les voy a contar algo. La India tiene 2 hermanos perdidos. Que no formaron parte de la India. Porque en la India se reconocían como un estado, se reconocían como una nación que tiene una cultura en común, una lengua en común. Pero se dieron cuenta también que no solamente existía una religión. Estaba la hinduista, como el caso de Mahatma Gandhi, pero también estaba otra religión que sería la islámica, la de los musulmanes. Que debido a ello es que la colonia de la India se termina dividiendo en lo que es la India, Pakistán y Bangladesh. La primera revolución, la primera forma de independencia fue con Mahatma Gandhi y fue hecha de manera pacífica. Hubo resistencia de Francia y Reino Unido. Y cuando Pakistán y Bangladesh deciden independizarse, seguir su propio camino, esa independencia fue más violenta. Reitero, hay procesos de independencia, procesos de descolonización que fueron más pacíficas y otras que fueron también más violentas. Veamos nuevamente nuestro querido mundo y recuerdan una cuña que había en algún país. Bueno, veamos. Ahora sí, está aquí. Vemos el Medio Oriente. El Medio Oriente, recordemos que es donde está Israel, donde está donde está Siria, donde está Irak, donde está Irán. Desde hace varios años siempre aparece la noticia un conflicto en esta zona. Bueno, todos los conflictos que tiene esta zona son debidos y tienen su origen en el proceso de descolonización. Vamos a acercarnos un poco más. Ahora sí, acerquémonos un poco más. Por favor, acerquémonos un poco más. Aquí está. Esta es una imagen, una toma aérea satelital. Ustedes la pueden buscar en Google Maps. Google Maps es una gran herramienta para viajar por el mundo. Y tenemos el caso de Israel. Aquí está Israel, por un costado, un estado creado por la Organización de Naciones Unidas con el amparo de las ex grandes potencias coloniales y que tiene la intención de que a los judíos que habían sufrido el holocausto de la Segunda Guerra Mundial debían tener una pequeña ayuda. Se le quería dar un territorio porque no lo tenían. Entonces quisieron entregárselo a esta parte. ¿Cuál fue la idea que tuvieron?
La idea fue que este territorio fuera compartido tanto por los que ya vivieran en esa zona y que se integraran más judíos. Pero veamos cuál es el problema que tiene esta zona. Esta zona siempre ha sido la obsesión de distintos imperios porque es una ruta comercial. Si vemos el mapa anterior, el anterior a ese, y me pongo aquí, pensemos, tiempo colonial. Aquí de toda esta parte del sudeste asiático aparecen distintos bienes. Por ejemplo, pensemos en el té. Y el té lo quiere comprar el Reino Unido, que está mucho más allá. Obviamente en esa época no existían los enormes aviones con los containers que podían viajar de un lugar del mundo a otro sin ningún problema. Todo se iba por barco o se iba por tierra. Pero fíjense la ruta que tenían que seguir. Tenían que bordear toda esta zona y entrar por este pequeño canal, llegar a Irak y salir al mar Mediterráneo. O tenían que irse por este otro canalcito y llegar también a esa zona. Debido a eso, es que en este caso los imperios coloniales tenían el interés de mantener el control de esta zona, porque es el puente que une Oriente con Occidente, Asia con Europa. Y a propósito del día de hoy, hay nuevos proyectos, sobre todo los chinos, que quieren reactivar la ruta de la seda y están poniendo ojo ahí, están interesados, hay inversiones por ahí. Busquen por ahí por la BBC, internet por aquí y por allá, noticias de China y se van a enterar de que esta zona sigue teniendo atención de grandes potencias comerciales en este caso. ¿Qué otra cosa más ocurre en esta parte del Medio Oriente? El 60% de la riqueza del petróleo se encuentra aquí. Se dice que Estados Unidos, cuando hizo su intervención en esta zona y que tenía la intención de seguir interviniendo, era por las grandes reservas de petróleo que había en esta zona. Sea cierto, sea no cierto, el hecho es que en esta zona se ha dicho que están las grandes reservas de petróleo. Un mejor petróleo que el que tiene Venezuela. En esta zona, por supuesto, vivían árabes y también vivían judíos. Ahora, pueden decir, pero ¿por qué hacen los judíos ahí si ahí siempre están los árabes? ¿Cuál es el punto? Que esa zona de Palestina, históricamente, siempre han estado los judíos. Jerusalén es su ciudad sagrada. Dentro de los árabes hay un grupo que son los musulmanes, que también consideran a Jerusalén como su ciudad sagrada. Debido a ello es que están todos viviendo en esa zona. ¿Y cuál fue la idea? La idea fue, hagamos un estado mixto. Tomemos a los judíos, tomemos a los árabes, juntémoslos y que tengan su propio país. ¿Cuál es el problema? Si siempre han vivido juntos. El problema es que estaba ese concepto, el pan-arabismo, que no tiene que ver nada con el pan con la marraqueta. Pan quiere decir todo. Ya, recuerden, cada vez que tenemos un concepto y hablemos de pan, vamos a hablar de un concepto que abarca todo. Por lo tanto, el pan-arabismo es algo de todos los árabes. Todos se sienten árabes. La idea del pan-arabismo era crear un superestado, enorme por sus dimensiones, en el cual fueran todos árabes. Que la idea era partir por esta zona del Medio Oriente, parte del norte de África, parte de la bota de Arabia Saudita, y que esta idea también hasta el día de hoy sigue vigente. Por ejemplo, aprendió mucho con el tema de las guerras civiles que están en Siria y el ISIS. La idea de crear un estado musulmán, un estado árabe. Bueno, este fue el problema con el cual se encontraron las grandes potencias y la ONU, por supuesto, para poder crear un nuevo estado y darle estabilidad a esta zona, porque las colonias estaban dejando de tener colonias y se estaban alejando. Panarabismo lo vamos a entender, recordemos, como un tipo de nacionalismo árabe. Y ahora el problema queda es, ¿quién tiene derecho a gobernar? O sea, hay judíos, hay cristianos, hay árabes, hay algunos que siempre han estado viviendo ahí, hay otros que vienen desde afuera. ¿Quién va a gobernar? Si los árabes que están en esa zona siempre han querido autogobernarse, ¿quién va a gobernar? De ahí viene todo el hecho de aquel problema. Pero aquí tenemos este querido mapa, que fue un plan de las Naciones Unidas para poder resolver este conflicto. Entonces lo que tienen que la ONU y su plan. El plan es que árabes y judíos vivan en un solo país. ¿De qué manera? Si vemos el mapa de la izquierda mía, me parece que derecha suya, ustedes van a ver que en la leyenda que aparece abajo, el color azul representaría el Estado judío propuesto por la ONU. Y en el color más beige, más café, más amarillo,
estaría el Estado palestino propuesto por la ONU. O sea, dijeron, vamos a hacer 2 estados en un mismo territorio. Esta idea de poner países partidos en 2 nunca funciona. Nunca funciona. Pero se les ocurre hacerlo así. ¿Qué pasó? Que ya en 1949 Israel, que aparece en el color morado, en el mapa de aquí, este color morado, había tomado control de territorio que no era para él, sino que era para el Estado palestino. Esto provocó que muchos países que estaban al lado, como el Líbano, Egipto, Siria, Jordania, invadieran Israel para tratar de eliminarlo. Bueno, debido a ello es que le piden ayuda a la ONU le pide ayuda al hermano mayor que es Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, y de esa manera Israel se fortalece militarmente y económicamente para poder establecerse. Hoy en día siguen teniendo problemas israelitas y palestinos. La ONU y los colonos son unos verdaderos genios. Hay que ser bastante inteligente para poder darse cuenta que esto no va a funcionar, sino que ellos creían que eran unos genios. El tema es que no eran unos genios. No se encontraron con los problemas. Los palestinos no aceptan la oferta y dicen, no, señor, usted no puede venir a decirnos cómo tenemos que gobernarnos. Nosotros tenemos derecho a gobernarnos. La misma ONU dice que nosotros podemos elegir cómo gobernarnos. De hecho, Palestina hoy es reconocido como un estado, pero un estado sin territorio. La idea era que tuviera ese territorio. Ahora, ¿qué solución puede haber aquí? No sabemos. Solamente el diálogo puede solucionar este problema. La ONU crea finalmente el Estado de Israel y entrega zonas para los palestinos. Sin embargo, ya vimos en este ejemplo de este mapa, no funciona la idea. Disponer países partidos en 2 o en 3 no resulta. Siempre van a haber conflictos. Además, en esta zona, luego, durante todo el proceso de la Guerra Fría, incluso hasta el día de hoy, existieron distintos tipos de grupos paramilitares llamados terroristas que atacaban a Israel y luego Israel con su ejército atacaba a Palestina y había un conflicto que decían que no puede ser, que ustedes nos atacaron, pero que ustedes nos atacaron primero, nosotros nos estamos defendiendo. En fin, todo el problema surge porque fueron colonias y las colonias, y los países colonizadores quisieron seguir teniendo influencia dentro de estos países. Manu pregunta ahora, ¿quién financia la ONU? La ONU es financiada por todos los estados que son miembros. Es como, por ejemplo, un club social deportivo. Ya, todas las personas que están ahí tienen que poner dinero para poder solventar aquella organización. Y aquí tenemos lo que les mencionaba. Egipto, el Líbano, Siria y Jordania intentan destruir el nuevo estado artificial, pero no les resulta. Consecuencias, de manera rápida. Estamos viendo que estamos llegando al tiempo. Guerras civiles, nacimiento de nuevos estados independientes, conflicto con los países vecinos y la extinción de los imperios coloniales. Esa sería, a grande síntesis, las consecuencias de nuestra querida descolonización. Es momento entonces de que yo me estire un poco, relaje un poco el bla bla. Vamos a entrar nuevamente a nuestro cuestionario, por fin, ya que la clase pasada no alcanzamos a hacerlo. Hoy día sí vamos a hacer cuestionario. Veamos entonces, pregunta número 1. ¿Cómo se llama el proceso en que ocurre con algunos países de África y Asia luego de la Segunda Guerra Mundial? Alternativa A, la Guerra Fría. Alternativa B, descolonización. Alternativa C, independencia de África. Alternativa D, guerra árabe-israelí. B. Ya me he marcado que es la B. Podrían estar de acuerdo. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial viene la Guerra Fría. ¿Por qué no podría ser la Guerra Fría? No sé. Está bien. Será para si estaban atentos. Sí, es la descolonización. Es de lo que estamos hablando todo este rato. La Guerra Fría lo vimos la semana pasada. La guerra árabe-israelí, quiero decirles que sí existió. Fue la guerra que tuvo Israel con los distintos países árabes que estaban en esa zona. Veamos, siguiente pregunta. ¿Cuáles fueron las mayores potencias coloniales? Sí, recordemos, la descolonización abarca solamente 2 continentes, como colonias. Los otros no eran colonias propiamente sí, sino que eran protectorados, y eso tienen otro
otra clasificación. ¿Cuáles serían nuestras grandes potencias? Me dicen la C, Francia y Reino Unido. Recuerden esto, por favor, que cuando les llega la prueba, lo más probable es que en algún momento les van a preguntar cuál es la balanza de poder que existía antes de la Guerra Fría. Ya, los países grandes, los países gordos, los países guatones, los pesados, los malos del barrio, siempre fueron Francia y Reino Unido. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, estos peces gordos se caen a pique, ya están viejitos y aparecen nuevos, la Unión Soviética y Estados Unidos. Recuerden siempre eso. Bien, y vamos con nuestra última pregunta, que es, dentro del proceso de descolonización, ¿qué consecuencias trajo este proceso? Alternativa 1, guerras civiles por el poder. Opción número 2, nacimiento de nuevos países. Opción número 3, conflictos entre los vecinos de los nuevos países. Recordemos el caso de la India, que era la India y termina siendo la India, Pakistán, Bangladesh. Manu ya respondió. Marité, Juan. La D. Ah, mira, me acabo de recordar de algo. Precisamente, la alternativa D es la correcta. Y hablando de descolonización, hoy día va a haber un partido, la final de la Champions, donde un jugador del Liverpool, Inglaterra, Reino Unido, que es la figura, es un egipcio. Ahí vemos reflejado este mismo proceso de descolonización, donde un jugador que fue, o sea, cuando él era pequeño no era parte de la colonia, pero sus antepasados sí, fue parte de la colonia británica, se convierte en jugador, juega por su selección de Egipto, pero igual tiene una relación con aquel país por el cual fueron colonizados. Interesante cómo estas cosas siguen trayendo cola hasta el día de hoy. Me parece increíble. Hemos visto la descolonización. Espero que les haya quedado claro. Es bastante entretenido este juego de piezas que hay de geopolítica. Espero, les deseo que estén muy bien. Por favor, vean la Champions, vean ese proceso de descolonización que ocurre en estos partidos. Les deseo que estén muy bien. Nos vemos la próxima semana. Revisen a la Organización de Naciones Unidas, porque eso es lo que nos va a tomar la próxima clase. Les deseo que estén muy bien. Cuídense. Muchos saludos. Adiós. Bye bye.